Hola, ¿qué tal? Soy la pastora Altia y estamos aquí para hablar de la siguiente clase, que es el tema del Ministerio de la Liberación, principios que gobiernan el Ministerio de la Liberación. Y pues vamos a comenzar con una oración. Padre Santo, te damos gracias por este día y este tema. Padre, tú quieres hacernos libres y en este momento venimos a pedirte que tu Espíritu nos guíe y que en esta clase podamos entender lo que significa realmente la liberación. Danos el balance que necesitamos para que podamos, Señor, en este momento aplicarlo a nuestras vidas y traerlo, Señor, a, a, a ese lugar donde somos libres porque tu verdad ha llegado a nuestras vidas. Espíritu Santo, tú eres el que nos haces libres y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la clase se llama Principios que gobiernan el Ministerio de la Liberación. Y pues leemos la introducción que dice: el Ministerio de la Liberación ha sido desacreditado debido a falta de balance en las enseñanzas. Y eso es muy, muy cierto, porque nos hemos ido a extremos y hemos escuchado probablemente ministerios que se dedican nada más a sacar demonios sin un balance con la sanidad del alma. Y ahorita vamos a ver de qué se trata esto. Las enseñanzas que ponen toda la responsabilidad en el diablo y los demonios por los problemas que tengamos son sin duda faltas de balance. Esas personas ven demonios en todo y hacen del hombre la víctima. Creo que una enseñanza balanceada hace al hombre responsable por lo que es. Puede ser que Satanás esté involucrado, pero esto es así solo porque el hombre le ha dado cabida al diablo. Los principios que presentamos a continuación tratan de dar balance a la enseñanza en el ministerio. Y lo primero que tenemos que ver para ser libres es que no hay un sustituto para el arrepentimiento. Y como vimos antes, nosotros somos responsables por la entrada que le damos, la entrada legal que le damos a los espíritus. No hay sustituto para el arrepentimiento. Para ser libres, lo primero que hay que hacer es arrepentirse de esas entradas legales que le hemos dado, arrepentirse de haber pecado y haberle permitido al enemigo que haga lo que haya querido en nuestras vidas. El hombre es responsable por lo que escoge y por la respuesta que nuestras opciones proporcionan. O sea que tenemos la capacidad de elegir y cada decisión tiene una consecuencia. La vida cristiana se mantiene por medio de una actitud de arrepentimiento. El que tú te arrepientas y el que confieses tu pecado delante del Señor, comienza tu camino hacia la libertad. Entonces, lo primero que tiene que suceder es que reconozcamos nuestro pecado y nos arrepintamos de nuestro pecado. La vida cristiana se mantiene por medio de una actitud de arrepentimiento. No hay sustituto tampoco para la autodisciplina. La liberación, el que te digan espíritu X, salta en el nombre de Jesús, eso no te quita el hecho de que tú tienes que ser disciplinado y tienes que tener una vida constante de búsqueda con el Señor. La disciplina se aprende. La disciplina es algo que probablemente no te nazca, pero que la vas adquiriendo conforme eres constante en la búsqueda del Señor y en someterte a su palabra y a lo que Él pide de nosotros cuando lo buscamos y cuando su palabra, al leerla, cada vez va abriendo panoramas de verdad en nuestra vida que
que nos hacen ser libres, que nos hacen que podamos ver la vida como Dios quiere que la veamos y no seguir en la cautividad en la que el enemigo nos había atrapado antes, para no regresar. La disciplina produce un orden en la vida del individuo. La disciplina hace que tu vida, la disciplina en la lectura de la palabra, la disciplina en la oración, la disciplina en permitir que la palabra cambie tu vida, en oración, en intimidad con Dios, esa disciplina pone orden y te va mostrando cada día más qué es lo que te hace falta, qué es lo que tienes que cambiar, hacia dónde tienes que ir, cómo interpretar por medio de la palabra lo que va sucediendo en tu vida. El diablo hace la mayoría de su trabajo por medio del desorden. El desorden que hay en tu vida, el desorden que trae el pecado, es algo que no solamente a él le da derechos legales, sino que a ti te hace totalmente infeliz, porque hay un total caos y desorden en tu vida. Entonces, el enemigo se para donde hay desorden y el desorden te hace infeliz. No hay sustituto para la crucifixión de la carne. Uno no puede crucificar a los demonios. Los demonios no van a ir a la cruz. Uno no puede echar fuera a la carne tampoco. O sea, no vas a decir, carne, salte de aquí en el nombre de Jesús. Ni tampoco vas a crucificar a los demonios. La carne se crucifica y los demonios se echan fuera. No hay sustituto para el perdón y la confesión de pecados. El terreno de la liberación debe ser preparado por medio del perdón y la confesión de los pecados. Y ya hablamos de eso en clases anteriores. Si tú aplicas el principio del perdón y la confesión de tus pecados, el que tú reconozcas lo que has hecho mal, el que tú reconozcas tus patrones de conducta pecaminosos y pidas perdón por lo que has dañado a otros y que perdones a la persona que te dañó, no hay nada que sustituya a eso. Entonces, es necesario. Y para que eso sea, para que eso se dé, tenemos que reconocerlo, tenemos que verlo, reconocerlo, pedir perdón, perdonar, reconocer nuestros patrones de conducta, como vimos en otras clases, y entonces somos libres de la amargura. Nos libramos de la amargura solamente por medio del perdón y el que nosotros pidamos perdón por el daño que hemos causado a otros. Cuando se le da lugar a Satanás, cuando él tiene derecho legal por medio de nuestro pecado, es entonces cuando él entra a la persona. En Efesios 4:27, Efesios 4:27 dice que no demos lugar al diablo. Es precedido por lo que dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El enojo es el irse a dormir con enojo es pecado. Y la Biblia nos dice que no pequemos. El pecado le da lugar al diablo. Hay cosas que hacemos que causan que el diablo tenga un lugar en nuestra vida, y el diablo no respeta a la persona cristiana que sigue abriendo puertas. Si tú eres una persona cristiana y eres un chismoso o una chismosa, muere a eso y pídele perdón a Dios, porque los demonios de chisme solamente tienen lugar y derecho porque tú se los diste, porque tú tomaste la decisión
escuchar chismes y de transmitir chismes. Si tú eres una persona que luchas con el espíritu de adulterio, perdóname, pero tú un día tomaste la decisión y entraste en adulterio. Y hasta que no te arrepientas y no cambie y no deseches ese pecado de tu vida, los demonios van a seguir ahí. Y nosotros tenemos que cerrarle las puertas para que ellos ya no puedan entrar más. Se puede echar fuera el demonio, pero el terreno que le dio cabida no se puede echar fuera. A eso se reduce todo. El terreno, tú se lo diste. El demonio entró porque tuvo una puerta abierta, tuvo un lugar de entrada, que es el pecado. Y de eso nosotros somos los culpables, nosotros somos los que le damos entrada. Y por ahí tiene su estaca de propiedad en nuestras vidas, estaca de derechos legales. No puede haber una liberación permanente a menos que se trate con el terreno que le dio cabida. Tienes que derribar también la fortaleza y el enemigo va a huir. Y vamos a Proverbios 21-22. Proverbios. Vamos a Proverbios. Me sale aquí. Vamos. Ay, no sé buscar en esta aplicación, vamos a ver. Aquí está. Dice, tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que en ella confiaba. Entonces, la fuerza, la fortaleza que usa el enemigo para mantenerse en un lugar tiene que ser derribada. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales y son fuertes, son poderosas para derribar fortalezas. Entonces, las armas de nuestra milicia son espirituales y es espiritualmente que derribamos estas fortalezas. La fortaleza en la que se agarra el enemigo es nuestro pecado y tenemos que derribar esa fortaleza. Hay varios grados de liberación. El Espíritu de Dios da liberación dependiendo de qué grado de verdad ha sido recibido. ¿Qué tan dice la palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres? Entonces, ¿qué grado de verdad hay en tu vida? A ese grado de verdad vas a tener libertad. Y porque cuando la verdad se hace manifiesta y se hace rema en tu vida comienza a cambiar. Conoces, te das cuenta de tu pecado, te arrepientes de tu pecado y renuncias a tu pecado. Y al renunciar a tu pecado, al perdonar, al confesar tu pecado, tienes otro grado de libertad. Y eso quiere decir que el enemigo ya no tiene de dónde agarrarse y tiene que soltarte porque tú se lo vas a decir y lo vas a ordenar y tiene que obedecer. El individuo puede resistir al enemigo con efectividad dependiendo del grado de entendimiento que éste tenga del enemigo y del terreno que le ha sido entregado. O sea que cuando tú conoces la verdad, el panorama se te va abriendo y te vas dando cuenta de cuánto terreno le has entregado al enemigo. Te vas dando cuenta exactamente en qué áreas le has dado terreno al enemigo. Y entonces cuando tú entiendes de dónde vino esa cautividad en la que has vivido, es entonces que tú puedes tomar los pasos para ser libre. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. El terreno bíblico para obtener la liberación
es la verdad. Recibir la verdad de la redención completa en Cristo. Recibir la verdad concerniente a las obras de Satanás. Tú tienes que conocer cómo se mueve el diablo, porque si no conoces cómo se mueve él, no vas a saber cómo orar y qué hacer para ser libre. Tienes que recibir verdad concerniente a ti mismo. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cuáles han sido tus decisiones? ¿Hacia dónde te has movido? Que te ha llevado, que tú solito has ido a tu lugar de cautividad. Entonces, la verdad te hace libre. Lo que ignoras sí puede hacerte daño. Hay gente que dice que mientras no te enteres de la verdad, eres inocente o lo que ignoras no te hace daño. Al contrario, lo que ignoras sí te hace daño y te hace mucho daño. Entonces, tenemos que darnos cuenta que el enemigo sí tiene capacidad de hacernos daño cuando nosotros somos ignorantes de sus maquinaciones. Lo que ignoras te hace daño porque es un dicho que una predicadora me gusta cómo lo dice. Dice, nuestra ignorancia al diablo le produce ganancia. Lo que ignoras te hace daño. Entonces, si quieres ser libre, entra a la verdad de la palabra de Dios. Ahí está todo lo que necesitamos saber. Ahí está todo el manual de nuestra libertad. Ahí se encuentra. El recibir la verdad es aceptar nuestra propia responsabilidad en el asunto. Y a eso se reduce. Lo he dicho una y otra vez a través de este curso. Tus decisiones le dan o le quitan derecho al enemigo. El hombre es responsable de lo que él es. No podemos culpar a nuestros padres toda nuestra vida. Llega el momento en que al recibir la verdad, la responsabilidad cae sobre nosotros. No podemos decir, pues soy así porque mi mamá me dejó, no, soy así porque mi papá se fue de la casa, soy así. Llega un momento en que eso, aunque es verdad, tú tienes que pararte y hacer algo al respecto. No puedes echarle la culpa al pasado todo el resto de tu vida. Tú tienes que en el presente hacer algo con respecto al pasado para que tu futuro tenga sentido y puedas entrar y cumplir la asignación de Dios para ti en la tierra. Entonces, solamente si aceptas tu responsabilidad en el asunto, realmente puedes ser libre. Entonces, se debe usar poder contra poder, porque es el poder del enemigo contra el poder que es sobre todo nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Nuestro Señor Jesucristo tiene todo el poder para hacernos libre. El diablo solamente va a respetar a alguien más poderoso que él. Y tú, en tus propias fuerzas, no tienes poder para hacerlo. Es a través de la sangre y el poder de Jesucristo que podemos realmente ser libres. Es Jesucristo viviendo en nosotros. La sangre y el poder de Jesucristo, su ADN corriendo por nuestras venas, es el que nos levanta para ser los hombres y las mujeres que Él nos ha llamado a ser y que Él quiere que seamos en su tiempo, en la manera en que nosotros nos manifestamos. Manifestamos esa luz que hay dentro de nosotros, la luz de la verdad, la luz del sacrificio de Jesucristo, que es un poder sobrenatural, es un poder que tiene autoridad para hollar serpientes y escorpiones y pisar todo el poder del enemigo y que nada nos haga daño. Es en ese poder que nos podemos mover y
y el diablo solo va a respetar el nivel de Cristo que haya dentro de nosotros. Cristo tiene que ser el Señor de nuestras vidas, tiene que verse en nuestros frutos, en nuestra manera de vivir. Tenemos que llevar puesta la armadura, tenemos que vestirnos de Jesucristo, porque es entonces que los demonios responden a la autoridad de ese Cristo que nosotros vamos reflejando. Uno debe ser el agresor contra el enemigo. Nosotros en esa autoridad tenemos que ser valientes. El reino de nuestro Señor sufre violencia y los violentos la arrebatan. Entonces tenemos que tener ese conocimiento, esa autoridad y ese nivel de restauración para decir, hasta aquí llegó. El hombre fuerte tiene que ser atado. El hombre fuerte tiene que caer. Y dice la Biblia que para que la casa, para que sea desmantelado el hombre fuerte, para que el hombre fuerte sea derrotado, tiene que ser desmantelado. A menos que tú no desmanteles al hombre fuerte, no vas a poder ser libre y derribarlo. El hombre fuerte tiene que ser atado. En Mateo 12:19 dice que solamente cuando se ata al hombre fuerte podemos realmente vencerlo y ser libres de él. La Biblia dice que si tú no llenas la casa con el Espíritu de Dios, cuando alguien te ministra liberación, los demonios dice que rondan por lugares secos y voltean a ver para atrás. Estoy parafraseando ahí. Voltean a ver para atrás, dicen, mira, la casa sigue vacía. Hay lugar para nosotros y para 7 más fuertes. Y regresa no solamente el que salió, sino 7 más fuertes que él. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, el poder de Jesucristo tiene que llenar tu vida. Si tú no te llenas de Jesucristo después de haber recibido un ministerio de liberación, no solamente vas a regresar a donde estabas, sino que las cosas van a ser 7 veces peores. En conclusión, el Espíritu de Dios que entra a una vida no va a permitir que las obras del enemigo permanezcan escondidas. A medida que el Espíritu revela sus obras en todas y cada una de las áreas, hasta que esté libre la persona. A medida que el Espíritu revela sus obras, el creyente debe levantarse y ceñirse con fe y entrar en contra del enemigo en todas y cada una de las áreas hasta que esté libre para ser la persona que Dios quiere que sea. Entonces, a medida que tú vas recibiendo verdad, a medida que el Señor te va revelando su corazón y su verdad, tú tienes que entrar y retomar el terreno que el enemigo te ha quitado. No puedes recibir verdad y ver la victoria que había tenido el enemigo en tu vida y dejársela. Y decir, no, pues es que pues ya está ahí, ya. Pues ya que, no. Cuando tú recibes la verdad, tú tienes que decir, este terreno no se lo voy a dejar. El Señor ya me reveló que Él me vino para traer libertad a los cautivos y yo he sido cautivo en esa área y por lo tanto voy a hacer algo, voy a ser libre en esa área, ya no voy a ser cautivo más. Y tomo la verdad, la aplico y retomo el terreno que el enemigo me había quitado. Por eso este curso se llama Poseer la Tierra, porque estamos tomando acción para ir y tomar lo que el enemigo nos había quitado. Entonces, aunque a través de todo el curso hemos hablado y he hecho hincapié en estos principios, esta clase sirvió para reafirmar lo que habíamos dicho a través de las clases anteriores.
de cómo realmente se da el ministerio de la liberación. Primero tenemos que quitarle el terreno al enemigo y después realmente seremos libres al decirle al enemigo, al ordenarle al enemigo que se vaya de nuestras vidas. Entonces, vamos a cerrar y pues pidiéndole al Señor que nos traiga revelación de su verdad a nuestras vidas para que podamos reconocerlo, pedir perdón y caminar en autoridad e ir de gloria en gloria, poder en poder y realmente cumplir el propósito para el que el Señor nos creó y para el cual nos trajo a la tierra. Entonces terminamos con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti y te pedimos, Padre Santo, que nos des esa libertad que trae tu verdad. Padre, te pedimos ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de ti, que ilumines los ojos de nuestro entendimiento. Padre, queremos ser libres y ser libres en verdad. Llénanos de tu espíritu para que tu espíritu nos muestre la verdad, que nos lleve a toda verdad, como lo dice tu palabra. Te pedimos tu dirección, te pedimos tu llenura, Espíritu de Dios. Llévanos a la verdad para realmente encontrar esa libertad que vino a través del sacrificio de Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga. Yo soy la pastora Althea Lecters y les doy las gracias por atender a esta clase y nos vemos en la siguiente clase. La siguiente clase habla del Ministerio de la Liberación en los niños y es un tema muy interesante. Pues nos vemos, Dios les bendiga y hasta la próxima. Un abrazo.